Bueno, sin más dilación, pues comenzamos ya. Pues como ven, ¿qué manera de hacer números? ¿Debe ser matemático, físico, cuántico? Pues no, es autónomo. Y bueno, ya hemos comentado con algún otro asistente a este webinar que es autónomo. Los autónomos en España pues tienen que, vamos, ser poco menos que expertos en matemáticas para poder salir adelante. Y en esta situación pues la cosa se agrava, no solo para autónomos, ojo. También cuando hablamos de autónomos estamos hablando de las pymes, porque los miembros societarios de los pymes que también están incluidos dentro del RETA pueden solicitar esta prestación. Bien, lo primero que quería comentar, nosotros vamos a hablar de la prestación extraordinaria por cese, ¿vale? Es una prestación que el gobierno ha intentado que sea lo más democrática posible, ¿vale? Sin muchos recursos. Pero esto no indica que la prestación ordinaria, digamos, que no se llama así, pero bueno, la prestación por cese, que ya venía en el Real Decreto 32/2010, siga vigente. Si bien está la anterior, o sea, la prestación ordinaria, para poder acceder a ella tenías que tener poco menos que un unicornio azul, porque te pedían una serie de requisitos que casi era imposible. Lo que han hecho con esta prestación extraordinaria es que la mayor masa posible de autónomos pueda acceder a ella, ¿de acuerdo? Una cosa, yo cada 10 minutos así iré sondeando a ver si va a haber, hay algún tipo de dudas para no quedarnos muy atrás, ¿vale? Continuamos. Bien, el ámbito subjetivo. El Real Decreto establece que cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente, no está el régimen del mar, hay varios regímenes de la seguridad social, y que se ve afectado por el cierre del negocio, por el estado de alarma que fue dictado por el Real Decreto 463 o 465, que fue el que restringió más la actividad económica, o cuya facturación del mes caiga un 75% respecto a la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas actividades que no estén dentro del Real Decreto 463 no van a poder solicitar esta prestación por cese de la actividad, porque si han cesado es porque ellos han querido, no porque el Real Decreto les haya obligado al cierre. Eso hay que tener mucho cuidado porque al principio, cuando salió esto, ya el lunes estaban todos los graduados sociales y todos los autónomos empezando a batallar y se cometieron muchos errores porque se presentaron ERTE y prestaciones extraordinarias basados en el cese sin que la actividad estuviese recogida en el Real Decreto 463. Repito, por un lado, para pedir esta prestación estaría por cese y por otro lado estaría la bajada de la facturación, cuando caiga el 75% respecto al mes anterior. Dicho todo esto, el trabajador autónomo tiene que estar dado de alta, pero la tesorería aquí ha actuado con diligencia, ha permitido que aquellas personas que cuando vieron todo este follón, enseguida al lunes siguiente se dieron de baja, ha permitido anular ese movimiento de baja y que les permitía estar otra vez de alta, porque si un trabajador autónomo se ha dado de baja, no va a poder activar o solicitar esta prestación. ¿De acuerdo? Bien, aparte de estar de alta, debe hallarse al corriente de pago de cuotas de la seguridad social. Y si no está al corriente de las cuotas, la tesorería amablemente invitará al pago al trabajador autónomo para que lo pague en el plazo de 30 días. Después veremos que hay una serie de prerrogativas también que ha establecido la seguridad social para que, ya les digo, el objetivo de esta prestación es que la mayor parte de ellas puedan llegar realmente a los autónomos. Con lo cual se ha abierto bastante la mano, incluso la Tesorería General de la Seguridad Social, que suele ser muy rígida con los plazos, ha tenido ciertas prerrogativas para aquellas personas bueno, que se quedaron un poquito atrás, como por ejemplo esto de las bajas. Si te habías dado de baja el día 16, es que andabas despistado, ¿vale?
tampoco, ya les digo, los reales decretos acostumbran a sacarlos los domingos por la noche, o sea que los lunes por la mañana los graduados sociales estamos todos un poco todavía estudiándolo. Bien. Otra cosa, esta prestación es compatible con cualquier otra prestación que se viniera percibiendo. ¿Esto qué quiere decir? Porque al principio, en el primer Real Decreto, en el 11-2020, se establecía que esta prestación era totalmente incompatible con nuestras prestaciones que se estuvieran recibiendo. Por ejemplo, se me ocurre un señor, un autónomo que tenga una prestación por hijo a cargo, ¿vale? En principio, no iba a solicitar, no iba a poder ser posible que solicitara esta prestación si tenía otra. Si bien esto en reales decretos posteriores, en el 14 de 2020, se matizó, ¿vale? Puede ser compatible con cualquier otra prestación, excepto con algunas, por ejemplo, con IT o con maternidad o paternidad. Es lógico, la prestación por IT o por maternidad o paternidad ya es una suspensión, ¿vale? Por ejemplo, en el trabajador de cuenta ajena sería una suspensión de contrato. En el caso del trabajador autónomo también es una suspensión de la actividad, con lo cual si yo estoy cobrando ya por tener suspendida mi actividad, no voy a cobrar también después la prestación por cese extraordinaria de la actividad. No tiene sentido, la naturaleza de las dos prestaciones es la misma. Bien, como comentaba antes, durante el periodo que el trabajador autónomo perciba esta prestación, no puede darse de baja, está en una situación de suspensión. ¿Qué quiere decir? ¿Se tiene que pagar cuota de autónomo? No. ¿Pero ese periodo está cotizado? Sí. De hecho, ese periodo cotizado se va a tener en cuenta para futuras prestaciones. Bien, lo que decía antes, para poder acceder a este tipo de prestación, tenemos la suspensión de cese de actividad, que aquí si el autónomo quiere darse de baja o no, ya eso cae de su mano. Si él quiere darse de baja, ya tendría que irse por la prestación ordinaria, y la otra sería la prestación extraordinaria, la de suspensión, y la suspensión por reducción de la facturación. Aquí el autónomo no se puede dar de baja nunca. Bien, lo que decíamos, durante este periodo... perdón, es que me están llegando preguntas. Durante este periodo de percepción, ¿no existe la obligación de cotizar? No. Muchos autónomos dirán, ay, pues yo tuve que pagar ahora en abril la cuota de marzo. Sí, cierto. Des en cuenta que normalmente se suelen pasar por parte de la tesorería a los bancos sobre el 17, 18. Si la prestación se pidió después, no dio tiempo de dar marcha atrás. Tranquilo, porque la tesorería tiene un plazo para devolver las cuotas, ¿vale? De 2 meses, y no hace falta hacer nada. Ellos de oficio devuelven la parte proporcional. De oficio, estar pendientes ustedes también de oficio, ¿vale? Por si pasado ese tiempo no ha sido devuelta. Ese periodo que yo voy a estar recibiendo la prestación extraordinaria, ¿me va a servir para el futuro para pedir una prestación por jubilación? Sí, se entiende cotizado. ¿Y cómo se entiende la cotización? Pues según la base que ustedes tenían establecida. Si ustedes cotizaban, la base mínima es 944, si ustedes cotizaban por 1.200, pues se seguirá entendiendo la base de cotización la misma, ¿vale? La cuantía. Bien. Aquí tenemos dos posibilidades, ¿vale? Que un trabajador autónomo tenga el periodo de carencia que se establece normalmente y generalmente para todas las prestaciones de un autónomo, que sería de 12 meses, o si no tiene ese periodo de carencia. Si tiene ese periodo de carencia, lo que se va a hacer es establecer el 70% a su base reguladora, la que sea, la que él tenga asignada, entre la mínima, que ya les dije son 944, la máxima, que son 4.070. Sería el 70%.
Si no tiene ese periodo de carencia, pongamos que un trabajador autónomo empezó su actividad el día 3 de marzo, ¿vale? Y el 14 pasó todo esto. Pues se le dará el 70% de la base reguladora mínima, ¿vale? La prestación por desempleo de cualquier trabajador también es el 70% de su base de cotización, ¿vale? Con lo cual, más o menos han igualado un poquito porque los autónomos ustedes saben que la legislación muchas veces no va a su favor. Han intentado igualar un poquito lo que son los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Aparte de este 70%, luego han habido muchas comunidades autónomas que han establecido, ¿vale?, ayudas para ese 30% restante. En este caso, el Gobierno de Canarias, en el Real Decreto 4/2020, estableció una serie de ayudas para aquellos autónomos que tuvieran el 30%, pero no de aquellos que tuvieran el periodo de carencia, eso también está en la letra pequeña, sino aquellos que tuvieran la cuota mínima. Bien, ayer mismo salieron las bases, yo les invito a que se pasen y que les echen un vistazo por si alguno está en la situación de poder solicitarla, y más o menos los requisitos, si ya tienen la prestación extraordinaria por cese, vamos, que no van a tener problemas para poder acceder a este 30% restante de la base reguladora. Bien. Lo que venía diciendo antes, cuando no se acredite el periodo mínimo, lo que se hace es recoger la base mínima de cotización. Recuerdo que la base mínima de cotización son 944 euros. Esa es la base mínima. El salario mínimo interprofesional este año estaba para 1.050, ¿vale? Los trabajadores por cuenta ajena lo tienen un poquito mejor que los trabajadores por cuenta propia. La duración, bien. En principio iba a tener una duración de un mes, ¿vale? Pero como esto del estado de alarma se ha ido ampliando, el periodo por el que se va a recibir esta prestación extraordinaria va a coincidir con el estado de alarma. Pongan hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma. Esto quiere decir que si el día 3 de mayo finaliza el estado de alarma, pues hasta el 31 de mayo nosotros cobraremos la prestación. ¿De acuerdo? Intuyo que va a terminar más cerca del final que el del principio de mes, pero bueno. Se puede pedir, eso sí, desde el 14 de marzo, con efectos retroactivos, que fue cuando se publicó el Real Decreto del estado de alarma, el 463. Una cosa quería aclarar. Posteriormente, hubo 15 días donde toda la población se tuvo que confinar, que fue cuando se hablaba de aquel permiso retribuido y demás. Eso lo reguló el Real Decreto 465 y también establecía una lista, ¿vale?, de actividades que tenían que quedarse en casa. Los trabajadores autónomos que estaban encuadrados dentro de esa lista también podían solicitar la prestación extraordinaria, ¿vale? Ahora no tiene sentido tampoco hablar de ese Real Decreto, puesto que ya pasó la situación y lo que están vigentes ahora mismo son los de 463, el Real Decreto 463. Antes lo comentábamos con un compañero. El listado que aparece en el 463 está encuadrado base en el listado de actividades económicas, ¿vale? Con lo cual, tu actividad económica, cuando tú te das de alta en el 036 de Hacienda, tu SENAE, tiene que coincidir con el código de las actividades que se han suspendido. Y tienen que coincidir, ¿vale? No pueden ser semejantes ni comparables, no. Tiene que coincidir. Si no, no se va a poder solicitar la prestación extraordinaria por cese. Se puede solicitar por disminución de facturación, pero por cese no.
el tiempo que se vaya a recibir la prestación se entiende cotizado por contingencias comunes, por contingencias profesionales, y si tu base de cotización tenía por incapacidad temporal, por los demás puntos de cotización, se te va a respetar. Se te va a respetar siempre la base de cotización y lo que tú cotizabas. Otra cosa, que no tuvieses el periodo de carencia, así que no hubieses estado los 12 meses anteriores como autónomo. Entonces te coges las bases mínimas, ¿vale? Pero en principio siempre se va a respetar como tú tengas tu base de cotización y los elementos por los cuales cotices. En este periodo, por ejemplo, si tú estabas cotizando por desempleo, no te lo pueden quitar. O sea, no se te puede dar por no cotizado porque estás dando la prestación extraordinaria. No, se va a respetar también tu cotización al desempleo. Y la documentación. Respecto a la documentación que hay que presentar, esto lo lleva directamente en las mutuas. Es decir, las mutuas como agentes colaboradores de la Seguridad Social son las que se van a encargar de tramitar la prestación extraordinaria por desempleo. Si se dan cuenta, ustedes pueden entrar en cualquier página de cualquier mutua, ¿vale? Algunos ya tienen sus formularios informatizados, otros no están tan online, digamos, ¿vale? Pero todas ellas tienen ya sus protocolos, ¿vale? Para recoger la información necesaria para ellos solicitarte la prestación extraordinaria. Lo primero que tendrán que presentar, pues la propia solicitud, en la mutua que tengamos asignada. En esto hay que hacer hincapié. El año pasado, un barrido donde la Tesorería General de la Seguridad Social solicitó a todos aquellos trabajadores por cuenta propia que no tuvieran asignada una mutua, que la asignaran, vamos, que fueran a la Seguridad Social y dijeran, oiga, señores, caballeros, yo quiero que mis contingencias me las lleve esta mutua. Bien, pues esa campaña que hicieron, mucha gente lo hizo y quedaron como unos 50.000 autónomos fuera que no comunicaron con qué mutua querían trabajar. Claro, ahora se ve en la tesitura de yo no tengo mutua, mis contingencias me la llevaba directamente el INSS, ¿qué tengo que hacer? Bien, pues en la solicitud podemos, en el momento de que nosotros hagamos la solicitud, podemos poner la mutua que queramos. Es decir, si yo soy dueña de un estanco, me veo honesta, pues lo único es decidir con qué mutua la voy a hacer y iniciar la solicitud y ya me inscribo en esa mutua, ¿vale? Pero no se va a quedar un trabajador autónomo fuera de la prestación porque en su momento no haya hecho este trámite administrativo. Luego, una declaración jurada, ¿vale? En la que deberá constar la fecha de producción de fuerza mayor. En este caso, lo más lógico que si te suspendieron la actividad, la fecha sea del Real Decreto. Lo más lógico. Vamos a ver, las prestaciones hay que analizarlas y hay que ser un poquito egoístas, en el sentido de que una de las cosas que nos va a pasar es que si es por cese está claro, ¿vale? Es porque nuestra actividad está encuadrada en el listado del 463, no hay más tutía, está clarísimo. El tema viene con la reducción del 75%. Si yo solicito la prestación extraordinaria por cese en marzo, me van a mirar los ingresos que tuve en febrero. En febrero no había estado de alarma, no había nada, con lo cual la merma no va a ser evidente, ¿vale? Con lo que lo normal o lo que yo siempre aconsejo es que la pidan con fechas de abril, que es donde le van a mirar los ingresos de mes de marzo. Ahí sí, por desgracia, fue la catombe, ¿vale? Porque de mitad de mes tuvimos que parar y ahí sí se nota la bajada de facturación. Bien, pues se deberá presentar una declaración jurada. La declaración jurada que es, oye, pues es verdad lo que te estoy diciendo. Esto no es ante notario, vamos, no da fe uno mismo de sus actos. ¿Qué quiere decir? Que todas estas prestaciones en el futuro serán revisadas y serán comprobadas, ¿vale? Porque como decía un compañero con el que yo trabajé,
que se me quedó siempre metido en la cabeza, el papel lo aguanta todo. Yo puedo decir que soy alta, rubísima, estupendísima, inteligentísima en un papel. Con lo cual, repito, se van a revisar las prestaciones extraordinarias, y al igual que ya también la inspección ha dicho claramente que se van a revisar todos los ERTE. Esto también va a traer en el saco y hay que tenerlo muy claro para que después en el futuro no nos vamos a llevar un sustito que tengamos que devolverla, porque normalmente lo que se devuelve siempre va recargado con sanciones y intereses, ¿vale? El DNI, por supuesto, y si el cese es debido a la pérdida de ingreso, debemos presentar información contable que lo justifique. Copia del libro de registro, factura emitida, factura, bueno, esto lo manejan más las pymes que el autónomo, porque ¿qué pasa con el autónomo? El autónomo normalmente es por módulo, normalmente, no lleva la estimación directa de facturas de ingresos menos gastos. ¿Qué han hecho? Meter todo en un cajón desastre que se dice se admitirá cualquier medio de prueba admitido en derecho. Esto quiere decir que si nosotros no podemos aportar el libro diario de ingresos y gastos o el diario mayor o lo que fuera, vale, cualquier medio admitido en derecho que nosotros podamos demostrar que el mes pasado se nos cayeron las ventas o se nos cayó la facturación, va a ser admitido. Vale. Plazo. Carmen, permíteme un segundo. Sí. Sí, José Francisco en este caso preguntó por cómo vamos a establecer el turno de preguntas. Entonces, un segundo que me muestro yo también. Vale, simplemente vamos a hacer lo siguiente, y es que mediante el chat tiene un signo de un bocadillo, como el de los cómics, en la barra de tareas, y mediante el chat que me vayan comentando a mí quién tiene dudas, yo lo voy anotando y hacemos un orden. Y cuando terminemos los 45 minutos de la charla, pues seguimos el orden que voy apuntando, ¿de acuerdo? Por ahora, si me pueden ir dando un feedback de cómo voy, si voy muy rápido, si lo están entendiendo. Sí, pueden hacerlo, sí. José Francisco dice ok. Sí, para no atropellarnos todos con el sonido, preferimos que lo hagan a través del chat. María dice que muy bien, vale, estupendo. Vale, Chiqui, ok, Chiqui. Admin @alcandora, ¿tu nombre cuál es? Digo para darte de paso luego. Vale. Ok, Jesús Romero, Sergio, estupendo. Vale, ok. Pues nada, parece que todos estamos ok. Entonces, Lo que bueno, yo quiero es dar una clase, vamos a hacer esto lo más o menos posible, interactuar todos, que ellos me den también feedback para no hacer esto una clase magistral donde yo les pego el rollo, no. Después esto lo vamos a ir, como digo yo siempre, lo llevamos al fango, lo retorcemos, nos ponemos en situaciones reales, el que se les dio a ustedes, el que se les dio al cuñado, porque es ahí donde va a salir realmente todo lo que le podamos sacar de provecho a la presentación, ¿de acuerdo? de acuerdo. Entonces, simplemente recopilo turnos de preguntas pedidas para después. Está María por un lado, José Francisco el segundo y admin @alcandora tercero. A partir de este momento, pues ya si están conformes, pues me siguen pidiendo turno de preguntas y yo lo sigo anotando, ¿de acuerdo? Vale, Judith la cuarta, ok. De acuerdo. No, lo que van a poder es incluso decirlo con audio, ¿vale? Por eso el turno, para luego no atropellarnos en el chat. Gracias, Judith. Ok, Pedro. Nada, seguimos, Carmen, cuando tú quieras. Bien, y vamos por el tema del plazo de la solicitud. Como dije antes estaba supeditado a lo que era la finalización del estado de alarma. Ahora no, ahora sería, vuelvo a repetir, al último día del mes siguiente a que se produzca la finalización del estado de alarma.
el ejemplo que había puesto antes, ¿vale? Y para la devolución de cuotas, para aquellos autónomos que pagaron toda la cuota completa del mes de marzo, la Tesorería General lo devolverá de oficio. Tienen 2 meses, vuelvo a repetir, estar pendientes, porque en la tesorería y en el CEPE esto ha sido una locura y una hecatombe también para ellos. Han tenido que instaurar también lo que es el teletrabajo de los funcionarios y que han sido, creo que eran, no me acuerdo exactamente la cifra de ERTES y de prestaciones, pero ha sido una locura. Bien. Una cosa que le quería apuntar, que les invito si quieren a la próxima webinar que vamos a hacer sobre suspensión de plazos, moratorias y aplazamientos, es que vimos que un requisito era que el autónomo estuviese al corriente. Si esto no es así, se puede, en los 30 días siguientes tendríamos que ponernos al día. Pero, por ejemplo, un trabajador, se me ocurre a mí, el de la cafetería debajo de casa. Él tiene su negocio abierto, porque así se lo permite la ley, ahora lo que hace es repartir a domicilio. Este señor lo que ha hecho, sigue de alta en la Seguridad Social, ¿vale? No se ha dado de baja y no ha pedido la prestación extraordinaria por cese. ¿Qué pasa con él? Él podrá solicitar lo que es la moratoria de la cuota de mayo, junio y julio. Una moratoria no es que le perdonen la cuota. Una moratoria es que le dan de plazo hasta 6 meses para poder pagar esas cuotas. Por ejemplo, la de mayo, creo que 6 meses son noviembre. En noviembre pagaría la cuota de noviembre y la cuota de mayo. En diciembre la de junio y la de diciembre. Y en enero, perdón, la de enero y la de julio. Eso es un pequeño desahogo que da la tesorería para las cuotas de esos 3 meses. Y otra cosa es el aplazamiento. Cuando un autónomo debe a la Seguridad Social, puede solicitar un aplazamiento. Si cualquier autónomo ya venía pagando ese aplazamiento con un interés que ya sabría que es del 3 o del 5 según el volumen de facturación, puede solicitar un aplazamiento con un interés menor sobre los meses de abril, mayo y junio, que van a pagar un 0,5% esos 3 meses. Ojo, con los aplazamientos, tanto de la Seguridad Social como los aplazamientos que pidan en Hacienda. La Seguridad Social, la cuota obrera no es aplazable, ¿vale? Un autónomo que tenga trabajadores y que quiera hacer un aplazamiento sabe que lo que se le quita todos los meses al trabajador de su cotización, eso hay que ingresarlo sí o sí. Solo puede haber aplazamiento de lo que nosotros como trabajadores autónomos, como pyme, pagamos. Con lo cual el aplazamiento tampoco es al libre albedrío. Lleva una serie de ingresos obligatorios que hay que hacer. Dicho esto, ¿vale? Continuamos. Esos son perlitas que yo les voy haciendo para engatusarlos para la próxima webinar. Por cierto, el jueves tienen una también súper interesante, ¿vale? De elaboración de currículum, que está genial. Lo da una compañera que es, vamos, la caña. Seguimos. Las cotizaciones de marzo. Lo que decíamos antes, es un cobro indebido, ¿vale? La Seguridad Social, en un plazo de 2 meses, devolverá todas las cuantías. Una cosa que le quería señalar también, que comentaba antes, el tema de las bonificaciones, que lo vi por aquí por las preguntas. Todas las bonificaciones o todas las exenciones que nosotros como trabajadores autónomos veníamos disfrutando, se seguirá disfrutando una vez reanudamos la prestación, ¿vale? Se suspende y luego se vuelve a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que si teníamos una tarifa plana durante el primer año, este periodo
que ha habido, además que hay, en el Real Decreto de Alarma se establece una suspensión de plazos administrativos, ¿vale? Que es lo que nos tocaría a nosotros. Si nosotros tenemos durante un año esa bonificación, ahora quedaría suspendida y al volver a reactivar nuestra actividad, ¿vale? Se seguirían aplicando, ya les digo, todas las bonificaciones, todas aquellas bonificaciones que dependan de la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Seguimos. Otra cosa, en cuanto a los autónomos que se han acogido al cese de actividades de marzo, bien porque cerraron su negocio o bien porque los ingresos bajaron al 75%, no deben pagar los recargos generados hasta el día de dicho reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo solicito la prestación, yo no he pagado la cuota de autónomo de marzo y a mí me reconocen la prestación en abril con retroactividad, yo no voy a tener que pagar recargo ninguno. En eso también han abierto la mano, ¿vale? No voy a tener que pagar recargo por una resolución que ha salido posteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Tanto a nivel de comunidad autónoma, a nivel de cabildo y a nivel del ayuntamiento, también existe una serie de ayudas para el autónomo. Repito, ayer mismo, esta mañana mismo han salido las bases, no, ayer por la mañana salieron las bases del Gobierno de Canarias para el tema del 30%. Los requisitos que han dado básicamente vienen a ser los mismos que se solicita para la prestación extraordinaria. Estar de alta, estar de baja la actividad por el Real Decreto 463/2020, con lo cual la reducción del 75% no se ve contemplada. Tener la prestación extraordinaria ya, con lo cual primero tenemos que tramitar nuestra prestación extraordinaria y luego solicitar este 30% más. Es una subvención, ¿vale? Quiero aclararlo, y está regulado según la Ley General de Subvenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que justificar esa subvención que nos den, con todos los documentos acreditativos que nos exige cualquier prueba en derecho. Si yo te doy a ti una subvención para que te compres el coche, pongamos, pues me tendrás que aportar la factura del coche. Si yo te doy a ti una subvención del 30%, para que tú puedas seguir o puedas mantener tu, digamos, tu suspensión, ¿vale? Pues ellos también te pueden después pedir que justifiques todo eso, con lo que hablábamos antes, ¿vale? Con pruebas todas. Está abierto el plazo, está abierto el plazo. ¿Nos van a cobrar la cuota de abril y mayo? Si pides la prestación según la fecha, no creo. La de mayo, si ya la has solicitado y ya te la han reconocido, ya te digo yo que no. Y si la solicitaste en abril respecto a la de marzo, entiendo que tampoco. Entiendo que tampoco. Vamos a ver. Normalmente no, pero también tenemos que pensar, hay un montón de trabajadores por ERTE que aún no ha cobrado la prestación. No es porque no tengan derecho, sino porque no ha habido capacidad de respuesta de la administración para tramitar todo eso. Y respecto a las cuotas de autónomo, no deberían cobrárselas, ¿vale? Pero si no les ha dado tiempo de tramitarla, a lo mejor la de abril sí que cae. Que yo entiendo que no tiene por qué, ¿vale? No obstante, vuelvo a repetir, es una cuota, un cargo de una cuota indebida, eso se le devuelve. ¿Dónde pueden consultar? Pues si entran en el BOC de ayer, del 27, en el Boletín Oficial de Canarias, justo en la primera disposición,
entran y están todas las bases del Gobierno de Canarias para poder acceder al 30% restante de la prestación. Esto lo va a llevar el ITE, ¿vale? El Instituto Tecnológico el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias va a ser el órgano que va a llevar todo el tema de las subvenciones del 30%. Y la duración va a ser 15 días, aunque 15 días de ayuda, ¿vale? No es como esto, que es la prestación de un mes y que se prorroga mientras siga el estado de alarma. No, esto van a ser 15 días. Y bueno, pero tienen prevista también, es verdad, inyectar más dinero para que la prestación, la duración sea mayor. Va a ser el 30% de la base de cotización que tengan los autónomos si tienen periodo de carencia, y si no tienen periodo de carencia, pues será el 30% de la base mínima reguladora. El procedimiento es a instancia de parte, es decir, ellos de oficio no van a llamar como nada, de oficio no van a llamar a las puertas para decir, mira, que te pertenece, ¿vale? Con lo cual tendrían que ser ustedes quienes iniciaran el trámite de la subvención. Y necesitan pues un certificado de la mutua, así de forma general, aparte de los documentos de señores, yo soy Carmen, DNI o lo que fuera, o sea, los documentos acreditativos de tu personalidad jurídica, van a necesitar un certificado de la mutua donde digan que son beneficiarios de la prestación extraordinaria por desempleo. Y también una declaración jurada de que no están recibiendo subvenciones, por otro lado, destinadas al mismo objeto. ¿De acuerdo? Bien. Voy resumen. Voy a hacer un resumen con los 4 puntos que debemos tener más en cuenta a la hora de la prestación extraordinaria, y si quieren después empezamos un poco a ir resolviendo dudas. Repito, el 14 de marzo se declara el estado de alarma por la alerta sanitaria por COVID-19 en el Real Decreto 463, donde se establecen una serie de actividades que quedan suspendidas. El gobierno empieza a legislar muchísimo para hacerle frente a esta situación de crisis y establece la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos. Repito, la prestación normal, la de toda la vida, esa sigue, ¿vale? Si alguien se ve que si por un lado no, pero por el otro sí que puede acceder, pues que lo intente por el otro lado. La prestación ordinaria sigue. Esta prestación extraordinaria, les digo, se da por 2 posibles causas. Que estés en el Real Decreto que te dice cierra el chiringuito porque no puedes seguir trabajando, o que haya una caída del 75% de la facturación respecto al mes anterior. Bien, eso hay que estar dado de alta, hay que estar al corriente de pago para poder solicitarla. Si no, la administración te da 30 días para poder ingresar el dinero. Podemos solicitar de las cuotas posteriores, podemos solicitar moratoria, y si veníamos disfrutando de un aplazamiento, el interés también podemos solicitar que sea menor el del aplazamiento. Moratoria y aplazamiento, si queremos solicitarlo, del 1 al 10 de cada mes. Se puede denegar si lo solicitamos fuera de plazo, ojo con eso, ¿de acuerdo? Decir que esta prestación, en principio, no es incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social, a no ser que sean con otras prestaciones también por suspensión. Hablamos de la incapacidad temporal, o hablamos de la maternidad o la maternidad. Luego, la diferencia entre lo que es la baja y la suspensión, ¿vale? Si te das de baja no puedes acceder absolutamente a ningún tipo de prestación. Luego, el periodo mínimo que tenías que tener cotizado, en principio, para poder acceder al 70% de tu base de cotización real sería 1 año, si no, pues se cogerá la mínima. Y la duración va a durar hasta el último día del mes siguiente al que finalice el estado de alarma.
la solicitud que había que presentarse al hacer a través de las mutuas colaboradoras. Si no tenemos mutua en ese momento, podemos decir, pues me quedo con esta, que me gusta, o que no me gusta, pero es la que me va a resolver. Y tenemos que presentar, aparte de la propia solicitud, del DNI y demás, aquello que demuestre bien el cese o aquello que demuestre que nuestra facturación pues ha bajado. Las cuotas de marzo que han sido debidamente incobradas, pues se devolverá de oficio en los 2 meses posteriores. Y por último habíamos hablado de la posibilidad de una serie de ayudas, ¿vale? En este caso hablamos de la ayuda del Real Decreto 4/2020 del Gobierno de Canarias, donde establecen las bases para una posible subvención del 30%. Matizar lo que dicen las bases. En principio esto sería para aquellas actividades comprendidas en el Real Decreto 463 del 2020. Bien, recomendación personal. Bueno, si ustedes, es una recomendación. La página del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está muy bien montada y es muy informativa. Es súper intuitiva, te da las herramientas tanto si eres autónomo como si eres pyme o como si eres trabajador para resolver las dudas, ¿de acuerdo? Y sobre todo a la hora de resolver dudas, diríjanse a organismos oficiales. La seguridad social, si no queremos meternos en la guía laboral, que a lo mejor tiene muchos tecnicismos, tiene una revista, se llama Revista de la Seguridad Social, donde nos informa muy didácticamente, ¿vale? Además de 20 preguntas frecuentes sobre la prestación y te aparece, ¿vale? Ya, si quieren, pasamos al turno de preguntas y vamos a ir solucionándolas.